En la Ciudad de México, cuando estuve en el seminario hace 17 años ya, estaba sirviendo en una iglesia que se llama Iglesia Bautista Aposento Alto, y el pastor Martín Pereda ya fue llamado a la presencia de Dios hace algunos años, pero estuve trabajando con él y fue una bendición estar en esta iglesia. Y hay muchas historias que tengo de esta iglesia, pero una en particular es que cuando llegué a la reunión de oración, que era los viernes, tenían su reunión de oración los viernes por la noche, empezaba a las 9. Cuando llego a esta reunión, obviamente estaban hermanos. Para empezar, había mucha gente. Normalmente en las reuniones de oración hay un poquito, ¿verdad? Los domingos hay muchos, pero en las reuniones de oración de repente hay un poquitos. Bueno, en esta reunión de oración no estaba toda la iglesia, pero yo calculo que se veía casi la mitad de la iglesia. Había mucha gente en esta reunión de oración. Y después, cuando se para enfrente el hermano que va a dirigir la oración, el culto, la reunión de oración empieza de una manera bien sencilla. El hermano solamente dice: hermanos, vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios, vamos a adorar a nuestro Dios por quién es Él, vamos a dar gracias a Dios por su salvación, y le vamos a pedir al hermano tal que nos guíe en la oración, y comenzamos a orar todos juntos. ¿Les parece? Sí, vamos a orar. Se ponían todos de pie, algunos estaban sentados, y el hermano comenzaba a decir: Señor, gracias por tu bendición, gracias, y empezaba a exaltar a Dios, y los hermanos comenzaban a decir: amén, sí, Señor, ayúdanos, danos eso que está diciendo el hermano. Pero llegó un momento donde comenzaban a hablar todos a la vez, más y más, más y más, más y más, hasta que esta oración, para empezar, duraba como 10 o 12 minutos la oración, esa oración, una oración constante de 12 minutos. Y en esos 12 minutos iba de menos a más, porque los hermanos comenzaban a involucrarse en la oración y comenzaban a orar en voz alta, todos hablando y diciendo cosas a Dios. Todos estaban orando. De pronto yo dije: no, estos no son bautistas, son más pentecostales, porque están hablando todos a la vez. Y cuando yo me acercaba a escuchar, porque yo estaba de curioso, parecía turista en esa reunión de oración, era regiomontano tradicional y estaba en la Ciudad de México, mi primer año, me empezaba a escuchar lo que decían los otros hermanos y escuchaba que estaban diciendo cosas lógicas, estaban adorando a Dios, estaban agradeciendo a Dios por su salvación. Y todos comenzaron a orar en voz alta y yo estaba todo asustado, imagínense, o sea, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. De repente termino la oración. Y después dicen: ok, ahora vamos a orar por la vida de nuestros pastores, por sus familias y por sus hijos. Hermano tal nos dirige la oración. Sí, yo ya sabía que venía. Empieza a orar el hermano y todos con mucho fervor comienzan a clamar a Dios. Para no hacer el cuento tan largo, llegó la hora y seguían orando. En nuestras reuniones de oración, generalmente que duran tal vez una hora 15, si te pones a pensar, de oración efectiva hay 20 minutos. Todo lo demás es como comparten algo, alguien dice algo, se da un estudio, y hay mucho intercambio de cosas. Pero oración efectiva posiblemente son como 20 minutos. Yo un día me lo conté. Bueno, la oración efectiva de aquel lugar eran 50 minutos. 50 minutos estuvieron orando. Cuando llegó la hora, yo dije: ya se va a acabar. No se acabó, duró otra hora. En la segunda hora de oración, que seguían orando de la misma manera, no tenía nada de atractivo esa reunión de oración, seguían orando de la misma manera. Alguien empezaba y todos empezaban a orar, alguien dirigía y decía: ahora vamos a orar por esto, ahora vamos a orar por esto, y seguían orando. En la segunda hora, honestamente, yo sí me confronté y dije: ¿seré salvo? Esta gente está orando como yo nunca he orado en la vida. Esta gente está clamando a Dios como yo nunca lo he hecho. Yo estaba sorprendido de lo que estaba pasando en ese lugar. Repito, no es que estaban hablando en lenguas, no es que estaban haciendo... No. Simplemente estaban orando todos a la vez con mucho fervor y mucha pasión. La reunión de oración duró 3 horas. A la tercera hora yo dije: no, ya fui arrebatado al cielo. O sea, yo ya estoy en el tercer cielo, ya no estoy en la tierra. Esto es algo celestial. Cuando pregunto, yo pensé que era una velada, era un evento especial, pero no. Esa era su dinámica de oración semanal. Y el año que serví en esta iglesia, todos los viernes de 9 a 12 de la noche, esta iglesia oraba. Y llegué a una conclusión sencilla de esta iglesia. Esta iglesia oraba porque creía. Esta iglesia oraba porque realmente tenía su fe puesta en Jesús. Esta iglesia oraba porque realmente confiaban en el Señor. Y aunque suene muy básica esta idea, mira lo que está pasando en el pasaje. Si vamos al pasaje que tenemos delante, en los versículos 14 y el 19 tenemos una primera escena y nos muestra, la falta de fe
de los discípulos, de la multitud y de todo el mundo. Dice esta sección que los discípulos vienen regresando de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos un poquito de eso. Vienen de presenciar algo maravilloso, algo espectacular, y ahora vienen a enfrentarse con la realidad y vienen a un momento donde estaban los otros discípulos que se habían quedado, había una multitud de personas, estaban los escribas y había un gran alboroto y estaban discutiendo entre la multitud, los escribas y los otros discípulos. ¿Y por qué discutían o de qué hablaban? No sabemos las palabras con exactitud que se dijeron, obviamente, pero el texto sí nos habla del tema de discusión. Es como cuando tú llegas a un lugar donde se está discutiendo ya de algo, llegaste tarde y nada, ves que alguien que están debatiendo, que se están peleando tal vez, y como somos bien chismosos decimos, ¿de qué están? ¿De qué pasó? Lo que pasa es que están hablando sobre si Cristiano Ronaldo se venía a los Rayados. Ok, ya sabes del tema que están hablando. Y ahora entiendes mejor el contexto. Así les pasó, llega y Jesús, dice el versículo 16, preguntó, ¿qué discuten con ellos? Les preguntó. Y uno de la multitud, no los discípulos, sino que uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Todo el tema de aquella discusión, todo el tema de aquel debate es que los discípulos no pudieron expulsar al espíritu que tenía este muchacho. Los discípulos fueron incapaces de hacer algo por este muchacho. Y esto nos saca un poquito de onda tal vez, porque si te acuerdas en el capítulo 6, Jesús los manda a los discípulos a predicar de 2 en 2 y les dio autoridad para hacer milagros y para echar fuera demonios, para expulsar demonios, para expulsar los espíritus. Y cuando regresan le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Es decir, para los discípulos, ya tenían la autoridad que les había delegado Cristo para hacer este tipo de cosas. Y toda la discusión que está en este momento gira en torno sencillamente a que los discípulos de Cristo no pudieron sacar al espíritu de este muchacho. Si imaginamos un poquito la discusión, tal vez los escribas les están diciendo a todos, les dijimos, eran puras mentiras, estos no pueden sacar demonios. Les dijimos, por Belcebú saca los demonios. Les dijimos que eso no era así. Y está posiblemente el hombre que tiene a su hijo con esta condición tan difícil, con un poco de esperanza, con un poco de confianza de que algo pase. Y por otro lado, tal vez están ahí los discípulos, todos humillados porque no pudieron hacer nada por el muchacho. Y la respuesta de Jesús es, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Y a quién se refiere con generación incrédula? Bueno, se puede referir a cualquiera. Se puede referir a los escribas, a la multitud, al Padre, o incluso se puede referir a los discípulos. Y es más probable que tenga una primera fuerza para los discípulos, porque tú y yo sabemos que los discípulos ya habían recibido un montón de milagros. Y a los discípulos ya se les había confrontado por su falta de fe. Si te acuerdas, Marcos 4:40, cuando Jesús calma la tempestad, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Después en Marcos 5:36, en la hija de Jairo, Jesús le dice a Jairo, no temas, crees solamente. En Marcos 6:6, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de Nazaret donde él estaba. Y en Jesús 6:52, cuando Jesús camina sobre el agua, les dice, ustedes no han entendido porque sus corazones están endurecidos. En Marcos 8 les dice, aún no entienden, aún no comprenden, está endurecido su corazón, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. En Marcos 8:21, como aún no entienden, si te das cuenta, una y otra vez en todo el evangelio de Marcos, Jesús ha confrontado a las multitudes, a sus discípulos, de su falta de fe. Y ahora Jesús les está diciendo, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Traigan al muchacho. Y tal vez nuevamente tú y yo queremos ahorcar a los discípulos, ¿cierto? Todo lo que han visto, todo lo que han hecho, fíjate cómo en Marcos es un patrón repetitivo. Nos muestra a los discípulos como personas que no entienden, como personas que fallan, como personas que no están teniendo la fe que deberían de tener. Pero, otra vez, antes de querer ahorcarlos, date cuenta que tú y yo, a ti y a mí, en muchas ocasiones nos ha faltado la fe. Y en muchas ocasiones, a pesar de que Dios ya ha actuado en tu vida para bendecirte, para cuidarte, para librarte, para enseñarte, para instruirte,
llega nuevamente otra situación difícil, adversa a tu vida, y el modo preocupación y ansiedad comienza a activarse. Y posiblemente tenemos fe, sabemos que Dios está con nosotros, pero aquello que estamos viviendo no nos ayuda mucho. Nos controla a veces un poco, más de lo que quisiéramos. Pero de alguna otra forma tal vez seguimos teniendo fe en que Dios puede ayudarnos. Tenemos falta de fe cuando vemos a nuestros hijos, sus necesidades, y creemos que hicimos todo lo posible para que eso sea quitado, para que eso sea suplido, pero se nos olvida confiar y creer en que Dios puede transformar la vida y el corazón de nuestros hijos. Se nos olvida confiar y creer en que Dios puede transformar la mente y el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa. Nuestra incredulidad y nuestra falta de fe puede estar expresada de muchas maneras en nuestra vida. Y la falta de fe no es otra cosa que olvidarnos quién es Cristo y lo que puede hacer por nosotros. Entonces, a partir del versículo 20 al 22, ve conmigo al 20-22, hay como una especie de entrevista de diagnóstico. Fíjate lo que dice. 20, y lo llevaron ante él, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia el muchacho, y este cayó en tierra, se revolcaba echando espumarrajos. Algunos han dicho, bueno, esto era más bien un ataque de epilepsia. Y es posible que tenga los elementos de un ataque de epilepsia, y no estamos descartando que lo pueda hacer, pero el texto nos está diciendo que la razón por la que ese muchacho tenía esta situación era a causa de la presencia de un espíritu inmundo en él. Nunca hay que olvidar eso. Satanás usa todas las cosas que hay en nuestro mundo para destruirnos. El propósito de Satanás desde el principio, desde el origen, era destruir al pueblo de Dios. Era mentir para que el pueblo de Dios fuera destruido. Entonces, siempre tenemos que observar que las cosas que están pasando siempre pueden ser usadas por Satanás. Pero en esta ocasión es claro que el texto nos deja claro que era Satanás quien tenía al muchacho en esa condición. ¿Ok? Que eso es lo que es importante. Entonces, mira la escena. Lo traen a Jesús y el espíritu vio a Jesús y comienza a revolcarse, comienza a actuar como era natural de los espíritus anteriormente que se asustaban porque conocían la autoridad de Jesús. Y Jesús hace una pregunta a nivel doctor, frío e insensible. Aquí hay muchos doctores, no se ofenden, okay. Hay que ser un poquito fríos, ¿no? En algunas cosas. Pero ve al muchacho revolcarse y Jesús dice, oigan, ¿y como desde hace cuánto le pasa eso? ¿No? Tranquilo. Y está bien, la tranquilidad en los doctores debe estar. Te imaginas si vas con Israel y tienes un hueso ahí todo torcido. Israel te ve y te dice, ¿qué te pasó? No inventes, no, ni me enseñes, ni me hazte para allá, ahí voy, ahorita te ayudo. ¿Te imaginas? Va a decir, ¿qué va a hacer? O sea, se supone que es trauma, se supone que arregla huesos, ¿no? Esperamos que un doctor ante una fractura expuesta lo vea y diga, ya, no, tranquilo, mira, sí, lo que pasa es que tenemos unos huesos ahí que pasa esto, pasa aquello, pero ahorita lo vamos a enderezar, tranquilo. Eso te da más tranquilidad. Lo que está haciendo Jesús aquí es teniendo el control de toda la situación. Y es el muchacho revolcándose, pero Jesús con toda su misericordia pregunta ¿desde cuándo? ¿Y para qué pregunta desde cuándo? ¿Qué importa desde cuándo que lo sane, no? ¿Qué importa desde cuándo el muchacho está así? Bueno, acuérdate que esta escena que está en el medio de Jesús, que va a expulsar a un demonio, está en el contexto de que los discípulos no tuvieron fe y no pudieron expulsar al demonio. Está en el contexto de que el Padre no tiene mucha fe aún y que trae a Jesús a ver si Jesús puede hacer algo. Está en el contexto de que los escribas discutían con la multitud. En ese contexto está. Entonces Jesús está usando, o este momento está siendo utilizado por Jesús para poder enseñar lo que Él puede hacer y para que la gente escuche la gravedad de la situación. Dice que cuando le pregunta al Padre desde cuándo le sucede esto, el Padre dice desde su niñez. Respondió, muchas veces ese espíritu lo ha echado al fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo en misericordia, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este texto nos está mostrando la obra de Satanás en la vida de un muchacho. Desde el inicio de la creación, Satanás tentó a Adán y a Eva para destruirlos y para que murieran y para que no obedecieran a Dios. Si te acuerdas de la historia de Job, Satanás le dijo, si toco su cuerpo con una enfermedad, Job te va a maldecir. Y tenemos que recordar, historia tras historia, y era tercera, que Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Y Satanás no va a hacer más de lo que Dios en su soberanía y en su sabiduría le permite hacer. Entonces, cuando vemos que la descripción y la condición del muchacho, el diagnóstico del muchacho es que este espíritu inmundo trata de destruirlo,
porque lo echa al fuego, lo trata de aventar al agua, y como no tiene el control de sí mismo, pues obviamente el muchacho puede morir. Nos representa la obra de Satanás en este mundo caído. Satanás ha venido para destruirnos, él quiere tentarnos, él quiere que el evangelio no avance, él odia tu matrimonio, él odia tu familia, él odia que tus hijos conozcan el evangelio, él odia que yo me pare domingo aquí y predique. Y la obra de Satanás en medio de nosotros está expresada en destruirnos. Pero no tengas miedo. Acuérdate que Jesús está bien tranquilo preguntando desde hace cuánto le pasa. Porque siempre que hablamos de Satanás, de lo que hace o de la tentación que hace en el mundo, puede generarnos un poquito de temor o de morbo. Pero otra vez, voltea a ver a Jesús, que tiene todo en control y que está preguntando desde cuándo le sucede esto. Y el papá dice, si puedes, ayúdanos. Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que ¿qué? Para el que cree. Y qué difícil la pone Jesús, porque le acaba de decir a sus propios discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar y hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces Jesús le está demandando a esta persona que crea, que tenga fe. Este hombre se acerca con Jesús como diciendo, si puedes. Y tal vez nosotros que hemos estado leyendo el libro de Marcos, incluso los discípulos, nada más que se les olvidó un poco, podemos decir, claro que puede. Si con el endemoniado gadareno tenía una legión de demonios, como 2,000 demonios metidos ese hombre, y todos esos 2,000 demonios se le postraron a Jesús. Claro que Jesús puede hacer esto. Claro que Jesús puede hacer todas estas cosas, y claro que Jesús puede ayudar al muchacho. ¿Cómo que sí puede? Y Jesús le dice, al que cree, todas las cosas son posibles. Pero fíjate la respuesta más maravillosa del Padre, porque esa es la parte del medio de toda la historia. Está construida de una forma la historia para que esta parte del medio resalte muchísimo. Y en esta parte del medio dice que al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi credulidad. O sea, ve este grito de este padre con una fe tan limitada, tan débil, tan necesitada, tan imperfecta, pero que a la vez es el estado natural de cualquier cristiano. Este hombre representa una fe verdadera. Este hombre representa una fe sincera para todos nosotros. ¿O hay alguien aquí que crea que tiene todo resuelto porque su fe es bien fuerte, porque conoce mucho, porque él sí confía en Dios, no como los otros, no como la gente que no confía en Dios? Si mira a los discípulos, mira a esta gente. Pero el estado natural de un verdadero creyente es este. Creo, ayuda mi incredulidad. Dice un autor que se apellida Sanders que la oración, que el clamor es el aliento vital y el aire nativo del cristiano. Este hombre sencillamente está representándonos a todos en lo que deberíamos hacer ante una situación como esta. Y cuando Jesús, dice el 25, vio a la gente que corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, otra vez está siendo sacudido, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Fíjate este momento tan maravilloso. Jesús, ¿cómo es que ayudó a la fe de las personas que estaban ahí? Sanando al muchacho. Les ayudó explicándoles que la condición de este muchacho era grave, que la obra de Satanás sobre la vida de este muchacho era grave, pero Jesús estaba ahí y Jesús tiene la autoridad para poder sanar la vida de este muchacho. Y recordamos nuevamente el clamor del Padre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y después de este suceso, es evidente, es obvio que la fe de este hombre creció. Y Jesús en su misericordia mostró esta obra tan portentosa para poder ayudar a la fe de las personas en él. Y nos preguntamos, ahora, entonces, ¿Jesús tiene que hacer un milagro cada vez que yo tenga falta de fe? Cada vez que yo no crea, Jesús tiene que mostrar un milagro para que crezca más.
Yo te voy a decir, no, ya no es necesario, porque mostró algo mejor. Porque todos estos sucesos, todos estos milagros apuntaban a algo mucho mejor, a algo más grande que simplemente expulsar a un demonio. A algo que en definitiva no requiere que Dios siga haciendo un milagro para que creas cada día. A ver, que si lo hace, gracias a Dios, qué bueno. Si fortalece tu fe, genial. Pero ya no dependemos de los milagros para seguir creyendo en Dios. Dependemos de una sola cosa, y es de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, dice Colosenses 2, 13 y 15, dice, y nosotros estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice el 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, que en la cruz del Calvario Jesús finalmente derrotó a sus enemigos y derrotó a Satanás. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice Juan 1:3-7, hijitos, que nadie los engañe. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso te estoy diciendo que no ocupamos que necesariamente haya un milagro cada vez para fortalecer nuestra fe. Porque el milagro más glorioso fue hecho en la cruz del Calvario, donde Cristo venció a Satanás, venció su efecto sobre nosotros, venció perdonando nuestros pecados, venció su acusación sobre nosotros, y por su llaga fuimos librados y curados. Por eso nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso la iglesia debe de andar sin temor a Satanás, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Satanás puede tentarnos, desde luego que sí. Satanás puede usar las circunstancias que están a nuestro alrededor para destruir nuestra vida, desde luego que sí. Pero nuestra confianza está en Cristo. Pero ahora diríamos, ¿y cómo mostramos esa confianza? Satanás nos puede tentar, nos quiere destruir, pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Ok, es una buena idea teológica, pero ¿cómo es que muestro que tengo fe? Y eso se responde en la sección final. Fíjate en el versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Jesús? Es una buena pregunta. Si Jesús ya les había dado autoridad. ¿Y qué le responde Jesús? Esta clase con nada puede salir sino con oración. Básicamente lo que Jesús les está diciendo es, este tipo de casos, esta situación que vivimos de este muchacho, no puede suceder nada si no es a través de la oración. ¿Por qué? Porque esta parte se conecta con la incredulidad de los discípulos arriba. Arriba no pudieron, ¿se dan cuenta? Y abajo preguntan por qué no pudieron. Arriba les dice que fueron incrédulos y abajo les dice por qué este tipo no sale sino con oración. Y es que la idea del texto es la siguiente. Mostramos que realmente creemos en Jesús cuando tenemos una verdadera vida de oración. ¿Cómo te demuestras a ti mismo que crees en Cristo? Cuando clamas a Él como clamó este hombre. Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. ¿Te ha pasado que tienes momentos donde sabes lo que la palabra de Dios dice? Sabes que tú no estás haciendo todo lo que la palabra de Dios dice o lo que la palabra de Dios dice por una situación específica, pero crees en la palabra de Dios, te encuentras en una encrucijada porque crees en la palabra, sabes que no lo estás haciendo y por dentro dices, no lo quiero hacer, y a la vez sí lo quiero hacer porque soy cristiano y creo en la palabra. Bueno, eso es justamente la dinámica de cualquier creyente. Y Dios no está esperando, Cristo no está esperando que lo resuelvas por ti mismo. Cristo en ningún momento nos está esperando al final del camino diciendo, a ver si logran pasar para acá con su fe. A ver si su fe es tan grande para que lleguen hasta acá donde yo estoy. Cristo nos acompaña todo el tiempo. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y por qué intercede el Espíritu Santo por nosotros? Porque muchas veces no sabemos pedir como nos conviene. Porque muchas veces pedimos mal.
Pero Cristo no está al final del camino. Cristo está con nosotros. Cristo venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y la mejor actitud que podemos tener para demostrar que tenemos fe es gritar constantemente en nuestras oraciones: Señor, creo en esto, pero ayuda a mi incredulidad. Creo que puedes hacer algo en la vida de mi hijo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo que puedes sostenernos de esto, pero ayuda a mi incredulidad. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, o que estés viviendo, que se requiere fe verdadera, recuerda, la fe verdadera, la fe sincera no la modeló este hombre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. No creas en los cuentos que nos dan de personas que son invencibles por su fe. Todos tenemos este problema. Los discípulos la tuvieron. A todos nos falta fe en algún momento. A ver, llegará el tiempo donde también hay veces que estás bien fuerte en la fe y dices: no, estoy bien y estoy bien en el Señor. Y esos momentos también son bien bonitos, porque es una fe humilde, que está confiando en el Señor y en que el Señor va a suplir y va a dar lo que tenga que dar de acuerdo a cada etapa y a cada era de nuestra vida. La única forma en la que demostramos que no tenemos fe es cuando las cosas en las que confiábamos se derrumban, salen de nuestro control, como este muchacho que no tenía control de sí mismo, y creemos que en nuestras capacidades podemos solucionarlo cuando no lo podemos solucionar como los discípulos. Y lo primero que pensamos es: no tengo fe. Y yo diría: no necesariamente. Solamente que tienes una fe que es perfectible. Tienes una fe que necesita crecer como la de todos. Todos necesitamos tener fe. Muchas veces cuando hay abundancia en casa, agradecemos a Dios y decimos: no, hombre, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Pero luego también hay momentos donde viene escasez en la casa y la gracia de Dios ya no opera tanto porque estamos preocupados. Y nos damos cuenta que tal vez en la abundancia no confiábamos en la gracia, confiábamos en nuestras capacidades. Pero en toda circunstancia necesitamos recordar que debemos tener esta fe humilde de: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayúdame a creer. Creo, pero estoy aquí. ¿Qué más hago? Esto es lo que hay. Y Jesús, en su misericordia, va a la cruz del Calvario a pagar por nuestro pecado, a morir por nuestro pecado, a darnos salvación, a darnos vida en abundancia y vida eterna, a vencer al diablo, y va a regresar, y cuando regrese va a condenar completamente al diablo y finalmente nos va a hacer libres por completo. Pero mientras tanto podemos confiar en que en la cruz de Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir con fe. Y cuando tengas temor de tu fe, cuando sientas que te falte fe, no te acuerdes necesariamente del muchacho que fue librado. Acuérdate de la historia, obviamente, pero más bien acuérdate de que Cristo en la cruz del Calvario venció todo lo que te da temor, todo lo que te aflige, todo lo que te preocupa. Hay sanidad, hay salvación en la cruz del Calvario. Y la forma en la que demostramos que tenemos fe no es creyendo que sabes más de Biblia que otros, no es creyendo que has leído más libros de teología o cristianos que otros. La pregunta básica es: ¿cómo clamas a Dios? Evalúate a ti mismo. Porque si tú dices creer, pero han pasado meses y no estás de rodillas clamando a Dios, posiblemente estás confiando en ti mismo, no necesariamente en Dios. Y tus hijos lo ven, y tu esposa lo puede ver, y tu familia lo puede ver. No podemos negar que confiamos o no confiamos en Dios. Y la forma en la que ese texto nos dice que demostramos que confiamos en Dios es por nuestra vida de oración. Porque en cada cosa necesitamos reconocer que la gracia viene de Dios, que el sostén viene de Dios, no de nosotros mismos. Y tu falta de oración y mi falta de oración, lo único que van a hacer es que tu vida esté en desorden, descontrolada, sin sentido. Y toda la gente lo puede ver alrededor, menos el que está desordenado. Pero por eso, clama al Señor con fe. Tienes falta de fe, ven al Señor con falta de fe, que Él te va a restaurar, y conviértete en una persona, por la gracia de Cristo, que ora al Señor en todo tiempo y en todo momento. Esta iglesia que te conté cambió mi perspectiva de la oración de una forma impresionante, porque esa oración era un clamor, no era una oración como bautista como la conocemos, muy bien delimitada, y algunos hermanos tienen unas frases más bonitas que otros, ¿no? Y me voy a copiar esa frase, decimos a veces, no está bueno. Sino que esta iglesia iba y clamaba diciendo: Señor, tú puedes hacer todo esto y confiamos en ti porque no depende de nosotros. Me encanta conocer personas que son personas que les encanta orar en todo tiempo. ¿Se acuerdan de Al, que predicó con nosotros hace algunos meses?
Él ha sido alguien que también ha influenciado mucho mi vida, porque cada vez que me ha tocado viajar con él a talleres, en todo momento estamos hablando. Dice: Josué, eso que me acaba de decir, tenemos que orar por eso. Ven. Y donde estemos, él se pone y dice: Señor, esto que acabamos de orar, esta necesidad que acabamos de decir, la ponemos en tus manos. Dice un escritor que se llama John Piper, pastor: cuando dependemos de la oración, recibimos solo lo que Dios puede lograr. Cuando mostramos nuestra fe en oración, vamos a recibir lo que solamente Dios puede hacer. Que tus hijos terminen la universidad es algo que solo Dios puede hacer. No, tus vecinos también terminan la universidad y no confían en Dios. Pero Dios tiene para darnos más libertad, santidad, vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces, hermanos, recuerden, ante nuestra falta de fe, ante nuestra debilidad, vayamos a Cristo, porque la oración, el clamor a Dios, es la forma en la que nos demostramos que realmente creemos y dependemos del Señor en todo tiempo. Oramos. Padre, que tu gracia nos inunde, que tu gracia nos abrace. Y en medio de nuestras debilidades, Señor, como hijos tuyos, yo quiero rogarte, Padre, que tú hagas una obra a través de tu Espíritu Santo de recordarnos la cruz del Calvario. Que recordarnos que nuestros temores, que nuestros dolores, que nuestras angustias han sido redimidas en la cruz del Calvario. Y que podemos voltear a la cruz para ser revestidos y renovados con tu gracia en todo momento y en todo tiempo. Si hay alguno de mis hermanos aquí que siente que no tiene fe, o que su fe es muy débil, o que se compara constantemente, yo quiero rogarte que le recuerdes, Señor, que nuestro estado natural es una fe dependiente de ti, es una fe necesitada de ti. Es una fe que en todo tiempo te busca y clama y confiesa que tú eres el Señor de su vida. Es una fe que no se jacta de tener todo resuelto, sino es una fe que confía plenamente en tu dirección y que en obediencia, Señor, camina hacia ti para poder ser dirigido y transformado. Señor, pero también ruego que si hay personas que confían mucho en ellos mismos, o los que confiamos en nosotros mismos, quebranta nuestro corazón y ayúdanos a entender que en nosotros mismos no está la respuesta, sino que nuestra respuesta está en que clamemos a ti para ser transformados y ser renovados. Tú tienes la capacidad de cambiar nuestro corazón, tienes la capacidad de cambiar el corazón de las personas. Así que permite, Señor, que seamos una iglesia que clama a ti y que ora a ti, Señor, en todo tiempo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te exaltamos. Amén.